Página 102. Ángulos interiores de polígonos regulares. Inciso A. Unan consecutivamente los puntos de cada circunferencia para trazar polígonos regulares. Usen la regla. Y este es el resultado que yo obtengo. Solamente hay que unir los puntos prácticamente. Luego nos pide marcar un ángulo interior en cada polígono y que sin medir averiguemos cuánto mide y anotar la medida junto al ángulo. Dice, recuerden que se trata de polígonos regulares y usen lo que han aprendido hasta ahora sobre suma de ángulos interiores en polígonos. Bueno, esas son las medidas que yo obtuve. Como son figuras regulares, podemos asumir que midiendo uno o teniendo la medida de uno va a ser igual para todos los demás. Vamos a la página siguiente. Página 103, tenemos otra tabla donde tenemos la suma de los ángulos interiores que ya calculamos antes y nos piden la medida de uno de sus ángulos interiores. Esto lo podemos resolver dividiendo la suma entre el número de lados. Para el triángulo tenemos 180 entre 3 nos da 60. El cuadrado 360 entre 4 lados son 90. Pentágono 540 entre 5 lados son 108. El hexágono que ya está ahí 720 entre 6 les da 120. El heptágono 900 entre 7 lados son 128.57 y más decimales. El octágono 1080 entre 8 son 135. El nonágono 1260 entre 9 y son 140. El decágono son 1440 entre 10 son 144. El dodecágono 1800 entre 12 lados son 150. Y para un polígono de cualquier cantidad de lados, primero la suma de los ángulos interiores la calculamos con n-2 por 180, lo cual se puede comprobar con cada uno de estos casos. Y la medida del ángulo interior sería toda esta fórmula, luego entre n, el número de lados, que es también lo mismo que estamos haciendo acá. Número 3. En cada polígono regular se ha marcado un ángulo exterior. Calculen y anoten su medida. Bueno, esto yo lo busqué en internet, no lo medí, pero las medidas son correctas. En el cuadrado son 90, en el pentágono son 72, en este octágono son 45 y en este decágono son 36. Vamos a la página siguiente. Página 104. Ángulos centrales. Inciso A. En el pentágono regular se han trazado sus ángulos centrales. Hagan lo mismo con cada uno de los demás polígonos regulares. Bueno, aquí trazamos las líneas desde el centro para poder generar esta medida de los ángulos centrales. Así que ese es el resultado que tengo con triángulos iguales para cada figura. El inciso B dice, sin medir completen la tabla. Nos preguntan por la medida del ángulo central. Y esto yo lo busqué en internet. Dice, la medida del ángulo central de un polígono regular es igual a 360 dividido por la cantidad de lados. Así que aquí podríamos hacer una anotación de 360 entre esta cantidad de lados para obtener estas medidas de ángulo central. Por lo tanto, tendríamos 360 entre 3 son 120 para el triángulo, 360 entre 4, 90 para el cuadrado, 360 entre 5, 72 para el pentágono, 360 entre 6 que ya está ahí son 60 del hexágono, 360 entre 8 son 45 del octágono, 360 entre 9 son 40 del nonágono, 360 entre 10 son 36 del decágono, 360 entre 12 son 30 del dodecágono y de un polígono de cualquier cantidad de lados pues sería 360 entre la cantidad de lados que tenga. Inciso C. Comparen para cada polígono de la tabla anterior la medida del ángulo exterior con la medida de un ángulo central. ¿Cómo se relacionan? Bueno, estas medidas del ángulo exterior estaban nada más en unas cuantas figuras al final. En la tabla no manejamos eso. Pero podemos decir que la relación que existe es que un ángulo interior más el ángulo exterior nos dan una suma de 180. O para saber el ángulo exterior podemos tomar 180 y restarle el ángulo interior. Vamos a la página siguiente.